y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿serán libres? Jesús les contestó: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que ustedes son descendencia de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque mi palabra no ha penetrado en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he dicho la verdad, que oí de Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes obran como su padre. Les replicaron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Acabamos de leer el capítulo 8, seguimos en la lectura del capítulo 8 de San Juan, del 31 en adelante, pero ayer leímos hasta el 30. Y pues esto tiene que ver, el mensaje de hoy tiene que ver en un contexto. Jesús está en una diatriba con estos fariseos, pero incluso como un servidor ya empieza la lectura diciendo que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Imagínense, yo creo que el primer mensaje del día de hoy, imagínense esta conversación solo con los que habían creído en él. Hasta ayer había una introducción a la lectura y decía: en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. Ayer el mensaje era que Jesús se iba al Padre y venía del Padre. Y hoy día ya seguramente se habían ido esos fariseos que no creían en él, y hoy día tiene una conversación con los que han creído en él. ¿Cuáles son los temas claves de la liturgia de hoy? Pues este evangelio, en esa discusión con esos judíos, nos habla de la esclavitud, de la libertad, de la verdad. Esos tres temas creo que son los mensajes del evangelio del día de hoy, en el contexto donde nos encontraba, porque claro, Jesús ya aprovecha que solamente están los que habían creído en él, los que se quedaron en esa conversación, ya les habla de temas de profundidad. Esclavitud, libertad. Esclavitud versus libertad. Verdad versus falsedad. Ya la primera lectura nos prepara a entrar en el tema del evangelio, como una escena muy expresiva de lo que es la libertad verdadera. Estos tres jóvenes de la primera lectura prefieren afrontar la muerte abrazados por el fuego antes de traicionar a su conciencia, obviamente, y a su fe. Ellos encontraron la fuerza de alabar y glorificar a Dios, en la convicción de que Dios no los abandonaría nunca. Y esto yo creo que es la segunda enseñanza de la liturgia del día de hoy. Es fundamental pensar ahora en qué tanta libertad tenemos nosotros, o que nos tenemos que
rendir ante una situación determinada por mantener un cierto estatus, un cierto trabajo o una cierta actividad. Jesús en el Evangelio nos enseña dónde está la libertad. Esa es la enseñanza clave el día de hoy. La libertad referida al pecado, o sea que el se refiere a que el que no puede librarse del pecado obviamente es esclavo. Quien comete pecado es esclavo, dice el Señor. Y ese es el primer tipo de libertad del que se habla hoy. No es la libertad básicamente de la libertad que se muestra en esos tres hermanos, pero obviamente es la libertad o es la esclavitud que se muestra en este, Nabucodonosor, quien le dice a estos: adora a estas imágenes, ¿no? Pero también está la libertad referida a la verdad. Si no alcanzan a poseer la verdad, son esclavos. Y esa es una libertad que nosotros la experimentamos. Uno siempre es esclavo de sus mentiras, porque las mentiras son muy vergonzosas y uno tiene que mantener la mentira, y mantener la mentira cansa. Siempre que uno está, por ejemplo, en una doble vida, en una situación extrema de falsedad, llámese, vayamos por los mandamientos, por ejemplo el quinto, no matar. No digamos que uno sea un asesino de arma blanca o de otro tipo de arma, pero cuando uno se excede en hablar, por ejemplo, es esclavo de sus palabras. Dice el dicho: soberano de tu silencio, esclavo de tus palabras. Vayamos al sexto y al noveno, ni qué decir. Uno es esclavo de sí mismo cuando la lujuria le toma por completo. Vayamos al séptimo y al décimo. Uno es esclavo cuando hace algo indebido, o cuando envidia, o cuando roba. Y vayamos al octavo, ni qué decirlo. O sea, ya desde el quinto hasta el décimo mandamiento, obviamente se notan las esclavitudes a flor de piel. El tercer tipo de libertad, mejor dicho, libertad referida al pecado, libertad referida a la verdad, pero el tercer tipo de libertad está referido a la identidad de los creyentes. Eso es un poco más difícil de entender. Es una síntesis de las dos anteriores. Jesús afirma: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Y esta es la libertad que más cuesta: mantenerse en la palabra del Señor, en los mandatos. Esta es la libertad de la cual se habla el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué significa ser libres? Aquí está la profundidad de lo que ofrece Jesús a sus seguidores. Ser libres significa ser hijos, dice, no esclavos en la familia de Dios. Aquí nos apoyamos un poco del Evangelio de Lucas. Lucas, en la parábola del hijo pródigo, nos muestra que el hijo menor no se sentía libre y por eso quiere salir. Cuando sale, encuentra una esclavitud más fuerte, la esclavitud de la miseria, no de la pobreza de la Biblia, no, sino de la miseria, la esclavitud de no tener para comer. Esa es una verdadera esclavitud, y eso no es lo que quiere Dios. Me imagino que Dios quiere que te sobre por tu trabajo y que evidentemente seas sobrio. Esa combinación, esa balanza perfecta, ese balance perfecto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si te sobra, ahí viene lo segundo, las obras de misericordia. Entonces ya no te va a sobrar, ahora vas a hacer sus manos en el mundo. Hay que buscar siempre esa balanza. Esa es la verdadera libertad. Y entonces significa ser hijos, porque ese hijo mayor, por ejemplo, otra vez Lucas, en esa parábola que hemos leído hace 2 domingos, ese hijo mayor tampoco, y ahí se nota más lo que dice Jesús, significa ser hijos, no esclavos. Este chico, el mayor, se sentía esclavo. ¿Cuántas veces te he servido?, le dice. O sea, no lo ve al papá como a papá, lo ve como a su mandamás, como a su terrateniente, como a su jefe.
porque le dice cuántas veces te he servido. Él es el servidor, no es el hijo. Dice Jesús mismo, si el Hijo les hace libres, serán realmente libres. Y este es un tema un poquito más avanzado ya. Hay que prepararnos, hay que preparar nuestro corazón, que no es fácil, eso demora quizá toda la vida, para dejarse hacer libres por el amor. ¿Somos en verdad libres interiormente? Gran pregunta el día de hoy. Dejamos que Jesús nos comunique su admirable libertad interior. ¿Qué significa libertad? No tener miedo. Sí que van a destrozar, que van a atropellar, que van a pasar un caterpillar sobre mí, etcétera, etcétera, porque has buscado la verdad, porque has dicho lo que has dicho, porque no has aceptado las miserias que vienen del otro, porque le conviene, porque quizá sea algo que le conviene al otro, pero no está ajustado a la verdad. Has puesto un pare a la mentira, al abuso, al atropello, y entonces ya sabes lo que te espera. Pero no pasa nada. ¿Por qué? En la primera lectura, muy fácilmente se ve cómo protege Dios. Además, es una doble ganancia, porque está la cruz, y ayer el mensaje principal de ayer fue: sabemos dónde encontrar a Dios. Sí, me dirán, en Jesucristo. ¿Y sabes dónde encontrar a Jesucristo? Esa es la enseñanza del mensaje de ayer, el capítulo 8 de San Juan. Se le encuentra en la cruz. Eso es. El evangelio de ayer parece complicado, pero ayer se nos hablaba de la cruz del Éxodo, de la serpiente del Génesis y del evangelio de Juan en el capítulo 8, que dice que a Jesús, a Dios, se le encuentra en la cruz. Parece fácil decirlo, pero no es fácil, porque como humanos siempre sentimos inseguridad ante situaciones difíciles, ante abusos, ante situaciones extras que uno no se nos ha gustado en la vida, pero que tienen que defender con mucha libertad interior. Jesús fue realmente libre. ¿Libre ante quién? Libre ante su familia. Ahí lo vemos en el Evangelio, Mateo y Marcos. Ante sus discípulos, obviamente. Apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Ante las autoridades. Eso es difícil, ¿no? Pero Jesús fue libre ante las autoridades. ¿Somos libres ante las autoridades? No les digo irrespetuosos. A Dios hay que obedecer. Y si la autoridad te dice algo que coincide con lo que te pide Dios, perfecto. Pero si no coincide y si linda con la corrupción y con la delincuencia y con la bufonería, ni hablar. No se le hace caso a las autoridades. A Dios se le hace caso primero. También Jesús fue libre ante los que entendían mal su mesianismo y le querían hacer rey. Miren, interesante. ¿Tú vas a ser el rey? No me da la gana. Ustedes piensan determinadas situaciones con respecto a la realeza. Eso no es lo que yo he venido a hacer al mundo. Fue libre también para anunciar y decir las cosas. Fue libre para denunciar. Esto último es clave. No para calumniar, no para difamar, pero sí para denunciar. ¿Cuál es la diferencia? Hay tres cosas claves en el Evangelio. Difamar, todos saben qué cosa es. Difamar es decir una verdad, como lo que hacen algunos periodistas o señoras periodistas de los otros. Eso es difamar. Eso es mancillar a la otra persona. Calumniar es peor, es decir algo en público que realmente no es verdad. También Jesús fue libre porque siguió su camino con fidelidad. Ahí está la gran diatriba también de la modernidad y del relativismo. O soy libre o obedezco. Es que si uno obedece a Dios es realmente libre. También fue libre con alegría, con libertad interior. Cuando estaba en medio del juicio era mucho más libre Jesús que Pilatos. Claro, Pilatos estaba aplastado por la gente, Jesús no. Lo era Pablo también, aunque muchas veces le tocara estar encadenado y apaleado.
como fueron los admirables jóvenes de esta primera lectura del Antiguo Testamento, como lo fueron los mártires que iban a la muerte, con el rostro iluminado y una opción gozosa de testimonio por Jesús. Preguntas para el examen de conciencia. ¿Nos sentimos libres realmente? ¿O tenemos que reconocer que hay cadenas que nos atan? Ahí tenemos que hacer una revisión de nuestro estado, de nuestra vida. Uno puede ser esclavo de las, no estoy preguntando de las más abominables cosas, ¿no? De las más pequeñitas, como por ejemplo la comodidad, el silencio, la timidez que me hace sentir cómodo. Claro, hay gente que en su timidez se siente cómodo. Y la timidez no hace bien a los otros. Por lo tanto, esa comodidad resulta que es una falta de libertad. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez si somos esclavos? ¿Y esclavos de qué? ¿Nos damos cuenta que permanecer en el pecado nos hace esclavos? ¿Nos ciega alguna pasión o nos ata alguna costumbre de la que no nos podemos desprender? ¿Estamos experimentando eso de que la verdad nos hará libres? ¿Nos dejamos manipular o influenciar por las ideologías, la publicidad, las modas, los medios, etc.? ¿Nos sentimos hijos de la familia de Dios cuando cumplimos las normas de la vida cotidiana, de la vida eclesial, o los mandamientos, por último, las reglas cotidianas de la familia, o las normas del trabajo? ¿Qué hay con la verdad? La verdad es un anhelo. Buscarla siempre supone un ejercicio de auténtica libertad. Muchos prefieren los atajos e intentan eludir la tarea. No le estoy haciendo nada a nadie, daño a nadie, me dice un joven cuando copió en el examen, ¿no? Sí, le estás haciendo daño a alguien muy importante, a ti mismo, ¿no? Algunos proclaman la incapacidad del hombre para alcanzar la verdad o negar que existía la verdad para todos. Esto es fundamental. La verdad siempre es verdad y nunca es independiente, es atemporal, mejor dicho, es independiente del tiempo, siempre será verdad. Y esta actitud, como el caso del escepticismo o el relativismo, produce un cambio en el corazón. Quizá a los que buscan la verdad los hace frívolos, vacilantes, distantes de los demás, encerrados en sí mismos. Personas que se lavan las manos como el mismo Pilato, ¿no? Y yo creo que eso es más grave. El indiferente, la Madre Teresa de Calcuta lo decía, el gran pecado del mundo en este instante, en sus tiempos ya hace más de 20 años, decía ella, es la indiferencia. Por lo tanto, queridos hermanos, la Pascua de Jesús debe ser para nosotros un crecimiento en libertad interior. En medio de un mundo que nos ofrece muchos valores, entre comillas, pero también nos tienta con contravalores que nos llevan irremediablemente a la esclavitud. Se nos invita hoy a la libertad. La Pascua es paso, ¿no? Al igual que para Israel la Pascua fue la liberación de la esclavitud de Egipto, preguntémonos nosotros qué es esta Pascua para nosotros, hablando en términos de libertad. Que así sea. Amén.